Vimos, nos hemos quedado capítulo 11, compresibilidad del suelo, en el tema de consolidación secundaria. La consolidación secundaria. La consolidación secundaria ocurre al final de la consolidación primaria. ¿Qué depende de esto? Del resultado es importante, sobre todo el suelo orgánico, por ejemplo, el suelo aquí de la universidad, claro, esto es un suelo orgánico. Entonces, al suelo orgánico va a haber un asentamiento adicional debido a un acomodo de las partículas del suelo, como un asentamiento adicional. ¿Cómo se calcula? Tenemos la diferente fórmula. Este asentamiento depende del tiempo y de la velocidad, en cambio la relación de vacío. Lo primero que tiene que calcular es el índice de compresión secundaria. Índice de compresión secundaria igual al cambio en relación de vacío sobre el logaritmo de T2 menos logaritmo de T1, aplicando la regla de los logaritmos, logaritmo de tiempo 2 sobre tiempo 1. La magnitud del asentamiento por consolidación secundaria, aplicamos el índice por el espesor del estrato por el logaritmo de T2 sobre T1. Se parecen a forma. Parecen a forma. Y podemos sacar a partir del gráfico de relación de vacío versus tiempo. Por eso es que ustedes tienen que sacar, ustedes toman las lecturas en función del tiempo. Ustedes van tomando cada 15 segundos, 30 segundos, cada minuto, van tomando las lecturas en el ensayo de consolidación. Por eso, uno de los gráficos que tienen que realizar es el cambio de relaciones vacíos versus tiempo. Ese es un gráfico. El otro gráfico es relación de vacíos versus logaritmo del esfuerzo aplicado, que es ahí donde se aplica el método de Casagrande. O sea, son dos gráficos distintos. Hay diferentes fórmulas, tienen que considerar esto. Esto es importante. Esta fórmula depende de la relación de vacíos al final de la consolidación primaria. Por eso tiene su índice P. Relación de vacíos al final de la consolidación primaria. Primary consolidation, P de primaria. Entonces, este es un dato. Termina la consolidación primaria, empieza la secundaria. Así es la secuencia. H el espesor del estrato. Entonces, este valor de C sub alfa prima, de lo que se ha visto durante los años, se han visto valores, por ejemplo, para sillas sobreconsolidadas, menor o igual a 0.001, para arcillas normalmente consolidadas que va desde 0.005 hasta 0.03, y para suelos orgánicos entre mayores o iguales a 0.04. Y asimismo, diferentes relaciones del índice del C sub alfa sobre el índice de compresión. O sea, índice de compresión secundaria sobre el índice de compresión, lo que vimos anteriormente. Diferentes intervalos dependiendo del tipo de suelo, si es arcilla o limos orgánicos, arcilla orgánica, limos y pits turba. Esa es turba en español. Pits
intervalo. Aquí hay un ejemplo de aplicación de ese cálculo del asentamiento. Vamos a revisarlo. El ejemplo 11.11 del texto en inglés. Me están diciendo para una arcilla normalmente consolidada en el campo se dan los siguientes valores: espesor de la capa de arcilla, y nos están dando en pies 8.5 pies, relación de vacío inicial 0.8, índice de compresión 0.28, la presión efectiva promedio en la capa de arcilla. Ya nos están dando el esfuerzo vertical efectivo. ¿A qué se debía con sigma sub 0'? Se lo hicieron en la tarea, lo calcularon en uno de los problemas. Sigma sub 0', ¿a qué se debía? Ustedes multiplicaban el peso específico del suelo por el espesor, y si estaba saturado le restaban del peso específico del agua. Es decir, más sub 0', debido al peso propio del suelo. Aquí ya le están dando de datos 2650. El esfuerzo vertical efectivo promedio. Delta sigma 970. En este caso, delta sigma es debido a la carga nueva. Lo que hicieron en la tarea 1, carga circular, carga rectangular, Maplin, el método de Newman, todo eso calculaba un delta sigma. Aquí ya le están dando de datos. ¿Por qué? Porque el objetivo de ese problema es el cálculo del asentamiento por consolidación secundaria. Entonces no pones a calcular todo esto. Ya, te dan de datos eso, para decir cuál es el asentamiento por consolidación secundaria de ese suelo. Me están dando como dato el índice de compresión secundaria 0.02. Con todos esos datos nos piden calcular cuál es el asentamiento por consolidación total, el asentamiento total por consolidación de la capa de arcilla 5 años después. Pues aquí ya nos están dando tiempo, 5 años después del término del asentamiento por consolidación primaria. O sea, terminó la consolidación primaria, ahora sí, 5 años después, ¿cuál es el asentamiento total? Aquí nos están dando otro dato. El tiempo para terminar la consolidación primaria es 1 año y medio. Nos dan ese dato. Para 1 año y medio se terminó la consolidación primaria. Ahora sí, vamos a aplicar los diferentes parámetros. Esta es la fórmula: índice de compresión secundaria depende de la relación de vacíos SUP, que es al final de la consolidación primaria. ¿Cómo se saca eso? Nosotros habíamos visto que la relación de vacíos final es la inicial menos el cambio. Esta fórmula es necesaria. La clase pasada. Cambio de relación de vacíos es igual. La relación de vacíos siempre va a ser el anterior menos el que sigue, porque va decreciendo la relación de vacíos. El anterior, en este caso es el S0, sobre el que sigue, que es el final.
Ese es el cambio de relación de vacío. Nos piden cuál es la relación de vacíos final cuando el tiempo t, o sea, hay que despegar el final. El final es igual al d sub 0 menos el delta m. La relación de vacío final es la inicial menos el cambio. Y sale esa forma. O sea, como que la final sería D sub P. Inicial menos el cambio, en este caso, de la consolidación primaria. Ahora sí, combinando estas ecuaciones, vamos a tener lo importante. Esto es importante. ¿Cómo sacamos el delta M? Nos están dando un dato muy clave. ¿Cuál es el dato clave aquí? Arcilla normalmente consolidada. Esa era la fórmula número 1. O sea, el asentamiento por consolidación es igual a C sub C, índice de compresión sobre 1 más 0 por el logaritmo. Aquí venía el esfuerzo vertical efectivo más delta sigma, que es la carga nueva, sobre el esfuerzo vertical efectivo. Así era la fórmula para suelos normalmente consolidados. Normalmente consolidado. De la fórmula número 1. Aquí ya nos están diciendo en el enunciado que el suelo es una arcilla normalmente consolidada. Esa fórmula hay que aplicar. ¿Y cómo sacamos el delta E? ¿Dónde está delta E? Ahí. Aquí no hay ningún delta E. Necesitamos esto, delta E. Esto necesitamos. Pero en esta fórmula no la tenemos. Había una fórmula anterior a esta. Había una fórmula anterior. La fórmula general. La fórmula general que estaba en función del cambio de relación de vacío. Capítulo 8. Esta es la fórmula general. O sea, con esta fórmula podemos calcular cualquier asentamiento siempre y cuando tengamos el dato del cambio de relación de vacío. De esa fórmula salen las otras tres. Esa es la fórmula general. Nosotros necesitamos el delta E. O sea, el delta E, aquí es igual
nuestra ecuación 1134. La reemplazan en la fórmula general y obtienen la fórmula número 1, que es la que está aquí en la pizarra, que es la del asentamiento para suelos normalmente consolidados. Entonces necesitamos medir la E. Podemos aplicar esa fórmula. Esa fórmula ayudó a llegar a la fórmula del asentamiento. Por eso le hago énfasis en esto. ¿Una pregunta ahí? Esa fórmula es clave. Miren que para cada tipo de suelo hay diferente delta E. Otro delta E. Lo que pasa es que esto se reemplaza en la fórmula general y tenemos la otra fórmula. Esto es lo que vamos a utilizar. La fórmula conjunta, la 1134. Entonces aquí está el delta E. Combinando las ecuaciones, vamos a calcular el cambio de relación de vacío. 0.038. Aquí estamos usando como dato el esfuerzo vertical efectivo debido al peso propio del suelo. Aquí están tanto el numerador como el denominador. La variación debido a la carga nueva, que en este caso es dato del problema. En el problema del examen, taller, y ustedes van a sacar este valor. O sea, es todo acumulado. Cambio de delta E. Ahora sí, tenemos el delta E. Nos pedían calcular cuál es el asentamiento por consolidación total. Entonces, primero hay que calcular cuál es el asentamiento por consolidación primaria. Si ya tenemos delta E, ¿para qué volver a utilizar la fórmula número 1 si ya podemos aplicar la fórmula general? Delta E por H sobre 1 más E sub 0. Aplicamos la fórmula general porque ya sabemos cuánto es delta E. ¿Cuánto es el asentamiento por consolidación primaria? En este caso, en pulgadas. Cuando es en unidades inglesas, usar pulgadas. 2.15 pulgadas. Asentamiento por consolidación primaria. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahí tenemos una parte del problema. Ahora sí. Aquí es igual la relación de vacíos al final de la consolidación primaria. El E inicial que era dato del problema, 0.8 menos lo que se calculó, 0.038. Entonces sería el final o al final de la consolidación primaria, eso fue. Ya tenemos el sujeto. Ahora sí vamos a la segunda parte del problema, que es el tema del asentamiento por consolidación secundaria. Primero hay que hallar el índice de compresión secundaria en función de su P, C sub alfa, que era dato del problema, 0.02 dato del problema, 0.02 C sub alfa. Este es C sub alfa primo, son dos cosas diferentes. Una vez calculado esto, ahora se aplica la fórmula del asentamiento por consolidación secundaria, que es en función del tiempo. El índice C sub alfa prima por el espesor del estrato era 8.5 pies, lo llevan a pulgada,
un pie tiene 12 pulgadas, por eso multiplican por 12, por el logaritmo del tiempo final sobre el tiempo inicial. Tiempo final en este caso es el tiempo que deseamos conocer. Entonces dicen a 5 años después. O sea, a 5 años después queremos saber cuál es el asentamiento. Ese sería el T2. Y T1 el tiempo inicial. Nos dicen que la consolidación primaria toma año y medio, 1.5 años. Entonces ese sería el tiempo 1. Entonces, tiempo 1 y tiempo 2, ahí está. Aplicando la fórmula, tenemos el asentamiento por consolidación secundaria de 0.59 pulgadas. En comparación al de consolidación primaria, 2.15. ¿Cuál es mayor? ¿El primario o el secundario? El primario. Ese es el que tiene más peso. Siempre la consolidación primaria va a ser mayor valor, mayor asentamiento. Pero no hay que olvidarse de lo poco que falta, que es el asentamiento por consolidación secundaria. Entonces, allá 2.15, este es el más importante, ¿no? ¿Para qué calcular lo demás? Esto también hay que calcular, sobre todo en suelos orgánicos, suelos blandos. Entonces, ¿cuál es el asentamiento total? Ahora sí, del problema, la suma del asentamiento primario más el secundario, o sea, 2.15 más 0.59, 2.74 pulgadas es el asentamiento total a 5 años. A 5 años. ¿Una pregunta hasta ahí? No son problemas complicados, es la clara la fórmula. No es complicado. Eso es asentamiento por consolidación secundaria. Y otro tema, time rate of consolidation, tasa de consolidación. ¿Qué tiene qué significa esto? Que a veces es de interés conocer cuánto tiempo un suelo va a alcanzar, digamos, el 50% de la consolidación, el 60% de la consolidación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el 100% de la consolidación? Cuando termina la consolidación primaria. Como en el problema anterior, año y medio le tomó terminar la consolidación primaria, año y medio. Ese sería el 100% en esta parte, 100% de consolidación primaria. Pero antes de eso, es interés conocer cuánto tiempo le toma el 60%, el 40%, que sería en ese problema menor al año y medio. Meses, 3, 4 meses, un año. Entonces, esta parte tiene que ver con los porcentajes de consolidación, como le había indicado. Ahí está la deducción de la fórmula, aplicando el cálculo. Como le había indicado, aquí aplican mucho el cálculo diferencial, el cálculo integral, para la deducción de la fórmula. O sea, es importante conocer esto, interpretarlo, saber de dónde sale la fórmula, está el cambio de la presión, etc. Esto, para entenderlo, pero todo esto al final es para calcular, para determinar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula para el cálculo de la presión del muro. En función de la presión del poro inicial, los observa, presión del poro inicial.
Aquí vamos a tener un factor de tiempo que es el que está aquí como exponente, parte del exponente. Ustedes suben que el factor de tiempo, time factor, o sea, no tiene dimensión, es adimensional ese factor. En función este parámetro importante, coeficiente de consolidación, se sube. Eso vimos en la última parte de la clase virtual la semana pasada. Una cosa es índice de compresión, el C sub C, índice de compresión, el cual utilizamos para el cálculo de asentamiento, índice de compresión. El otro término es coeficiente de consolidación, C sub G, coeficiente de consolidación. Son cosas distintas. Lo del índice, otro es coeficiente. Coeficiente de consolidación por tiempo sobre la altura de drenaje. Altura de drenaje al cuadrado. ¿De qué depende esa altura de drenaje? De las condiciones de frontera del suelo que están analizando. Ustedes tienen que conocer el asentamiento de la arcilla. Esa arcilla está saturada. Le aplican la carga. Esa agua que está en la arcilla va a querer escaparse, va a querer salir. Entonces depende de qué es lo que hay alrededor de ese estrato de arcilla. Si arriba, qué es lo que hay arriba y qué es lo que hay abajo. Si arriba hay una arena, el agua va a querer escapar hacia la arena, porque la arena tiene un alto coeficiente de permeabilidad. O sea que hay mayor espacio entre partículas. Entonces el agua fluye con mayor facilidad en la arena. Y si abajo de ese estrato de arcilla también hay arena, entonces el flujo va a ser tanto arriba como abajo. De eso depende esa altura de drenaje, de las condiciones de frontera del suelo que están analizando. Que hay arriba, que hay abajo. Si hay una zona roca impermeable, ya no va a haber flujo. Allá no hay flujo. De eso depende la altura de drenaje. Hay diferentes fórmulas de asentamiento, grado promedio de consolidación. La fórmula 1164. Grado promedio de consolidación. ¿Qué grado promedio? El asentamiento a un tiempo determinado sobre el asentamiento total, o sea, el 100%. Digamos que el asentamiento en el problema anterior era año y medio, era 100%. Digamos, queremos conocer el asentamiento a un año. Ese sería el cálculo del asentamiento a un año sobre el asentamiento al año y medio. Ese es un grado de consolidación que nos va a dar, que si en un año vamos a tener el 70% de consolidación. Eso tiene que ver esa parte. Ese sucede el asentamiento último de la capa a partir de la consolidación primaria. Ese sucede. Hay diferentes gráficos. En este caso, el gráfico, la figura 11.29, es la variación de U sub Z en función del factor de tiempo y la relación Z sobre altura de drenaje. Ustedes tienen diferentes grados de consolidación, diferentes Z sobre altura de drenaje. Tienen que ver qué gráfico que van a utilizar. Entonces, de ese gráfico también podemos sacar este gráfico importante: factor de tiempo versus el grado de consolidación. Factor de tiempo versus grado de consolidación. Este gráfico. Este gráfico hay dos formas de obtener los valores, ya sea con la ecuación
la tabla. ¿Cuál es la ecuación que genera este gráfico? ¿Cuál es la ecuación que genera ese gráfico? La 1166 y 1167. Para un grado de consolidación de 0 a 60%, vamos a tener un factor de tiempo con esta fórmula: pi sobre 4 por grado de consolidación, porcentaje de consolidación sobre 5 al cuadrado. Para menores o iguales a 60%, aplicamos esta fórmula. Caso contrario, o sea, mayores a 60, tenemos otra fórmula. O sea que el resultado de ese gráfico, ¿cómo salió ese gráfico? A partir de esta fórmula. Si ustedes tienen una hoja de cálculo, pueden hacer uso de la fórmula y ya tienen grafican como esa parte, esa curva. Grafica o hay la tabla. Hay la tabla. O sea que, ¿cuál es esta tabla? Tanto la tabla como el gráfico son productos de la fórmula. O sea, está relacionado fórmula con gráfico y con la tabla. No quieren hacer uso de la fórmula ni del gráfico, van a la tabla. Siempre les piden el 50%. ¿Cuál es el factor de tiempo? ¿Cuál es el factor de tiempo? A un 50% de consolidación, el factor de tiempo es 0.19 de 100. Factor de tiempo. El 60%, 0.286. Y así, dependiendo del caso, del grado de consolidación que tengan, van a la tabla, sacan el factor de tiempo. Si no está en la tabla, sin un valor intermedio, pueden interpolar. ¿Cómo hacer uso de la fórmula? No es tan complicada esa fórmula. Sino que hay valores ya estándar como 60, 40, que siempre se quiere conocer, entonces ya hay el valor calculado en la tabla. Una pregunta de aquí están las diferentes condiciones de frontera al lado de ese gráfico. Si tenemos una altura de drenaje doble, o sea en 2 vías, la altura de drenaje va a ser 2 veces HDR. Drenaje arriba, drenaje abajo. Digamos que tenemos una silla entre 2 capas de arena. Otro caso que podemos tener es drenaje en un sentido. One way drainage es drenaje en un sentido. Entonces, en este caso, la altura de drenaje va a ser igual al espesor del estrato que están analizando. HD nada más. Ya sea drenaje arriba o hacia abajo. Aquí hay un problema de aplicación relacionado a los datos que se obtienen en obra o en los de laboratorio. Ese problema, el 11.3.
Están diciendo que el tiempo requerido para el 50% de la consolidación de una muestra de arcilla, la muestra del ensayo que ustedes van a hacer, tiene 1 pulgada de altura, 25 milímetros de espesor, pulgada. Drenaje tanto en la parte superior e inferior. En el caso en su ensayo, el drenaje va a ser en 2 sentidos, porque a esa muestra de suelo le van a poner una piedra porosa tanto arriba como abajo. Entonces el agua va a fluir por la piedra porosa. Drenaje en 2 sentidos. Todo eso tiene que estar en el informe. Todo eso tiene que estar en el informe. Todo eso está ahí. ¿Cuánto tiempo le toma a la muestra de arcilla alcanzar el 50% de consolidación? 3 minutos 15 segundos para el 50% de consolidación. Ahora sí, que eso es en laboratorio, lo vamos a relacionar ya en obra. ¿Cuántos días le va a tomar a un estrato de arcilla del mismo material, pero ya no de 25 milímetros, sino ya de espesor completo, 3 metros de espesor? ¿Cuánto tiempo le va a tomar alcanzar el 50% de consolidación? O sea, hay que relacionar lo que se obtuvo en el laboratorio, relacionarlo a obra. En este caso, la fórmula del factor de tiempo. El factor de tiempo va a ser igual tanto en obra como en el laboratorio. El T50, ya vimos de la tabla 11.7, T50, ¿cuánto era? 50%, el factor de tiempo, 0.197. 0.197, a recordar cuál era la fórmula del factor de tiempo. Por factor de tiempo se supone que era el coeficiente de consolidación por tiempo sobre altura de drenaje al cuadrado. De ahí sale esa fórmula. Esta fórmula se la va a usar bastante. Aquí tenemos factor de tiempo es C, coeficiente de consolidación, se sube por tiempo sobre altura de drenaje al cuadrado. Nos están diciendo el 50% de consolidación, o sea que es de 50. En este caso es de 50. En este caso, como es el mismo factor de tiempo, vamos a igualar las ecuaciones, tanto en laboratorio, como en campo. La vamos a igualar. C sub B por el tiempo de laboratorio sobre el altura de drenaje en laboratorio va a ser igual a C sub B por tiempo en campo sobre la altura de drenaje al cuadrado en campo. C sub B, que es un índice de un coeficiente de consolidación, es una propiedad del suelo, o sea que es la misma propiedad en el suelo del laboratorio que en el suelo del campo. ¿Qué podemos hacer con C sub B? Simplificar. Es el mismo suelo, el mismo parámetro que tengo, es lo mismo. Entonces vamos a despejar el tiempo de campo. Esto es lo que nos interesa, tiempo de campo. Tiempo de campo. Esto es importante. Nos estaban diciendo que la muestra de suelo del laboratorio era drenada en 2 sentidos, superior e inferior. Entonces,
laboratorio. Laboratorio. Tenemos 25 milímetros de espesor. Laboratorio. Drenaje en ambos sentidos. Drenaje arriba y drenaje abajo. ¿Por qué? Porque tenemos la muestra entre dos piedras porosas, como van a ver en el laboratorio. Entonces, lo que vimos en uno de los gráficos, cuál era el altura de drenaje, cuál era el drenaje en dos sentidos, 2 veces HDR. 2 veces, ¿cuál es en dos sentidos? 2 veces HDR es igual al espesor, en este caso 25 milímetros. ¿Por qué drenaje en dos sentidos? Drenaje en dos sentidos. El drenaje en dos sentidos, los 25 milímetros va a ser igual a 2 HDR. Ustedes tienen en la fórmula HDR nomás. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer aquí? Si solamente quieren HDR, la altura de drenaje para reemplazarlo en la fórmula. Restar. Despejar. Vamos a despejar. Entonces, digamos que esta es la altura de drenaje del laboratorio. Así. La altura de drenaje del laboratorio va a ser igual a los 25 milímetros dividido por 2. O sea, 12.5 milímetros. 12.5 milímetros es la altura de drenaje del laboratorio. Entonces, esa es la clave. Cuando sean dos sentidos, igualarlo a 2 veces la altura de drenaje y despejarlo. Porque 2 centímetros. Eso para el suelo en el laboratorio, en el ensayo. Pero en obra nos están diciendo que son 3 metros de espesor, la arcilla está drenada solo en la parte superior. O sea que aquí tenemos otra condición del frontero. En obra tenemos 3 metros. 3 metros, ¿no? En obra. Y el drenaje solamente es en la parte superior. En la parte inferior no hay drenaje impermeable. Es impermeable. Solamente hay drenaje en la parte superior. En ese caso, cuando hay drenaje en una sola vía, drenaje en una sola dirección, en una sola vía. Entonces, los 3 metros van a ser igual a HDR. En ese caso no hay que despejar más, sino que va directamente en la fórmula, altura de drenaje, en obra o field que está ahí en inglés. Field en inglés, obra, la altura de drenaje es 3 metros. ¿Ya? Entonces ustedes despejan cuál es el tiempo en obra. $130 días. Algo importante a tener en cuenta en las unidades. Aquí estamos usando en metros. Los 25 milímetros es 0.025 metros. Dividido para 2, 0.012.5 metros. O sea, metro aquí, metro acá. 3 metros en el otro lado. O sea, la consistencia en las unidades. Porque si ustedes usan aquí milímetros y en el otro lado usan metro, te va a dar malos resultados.
Tienen que ser las mismas unidades, ya sea en metros, ya sea en milímetros, centímetros. Consistencia de las unidades. ¿Cuánto le toma en obra a esa silla alcanzar el 50% de consolidación? 130 días. Esa es la respuesta. 130 días. ¿Una pregunta técnica? Relacionado a ese problema, para el siguiente, 12.14. ¿Qué pasa si ya no le piden al 50%, sino al 70% de consolidación? ¿Cuánto tiempo le va a tomar a esa silla alcanzar el 70% de consolidación? En este caso, hay que ir a la tabla, a ver a la tabla, 11.7. 70, del 50% ya tenemos 0.19, ahora el 70. 0.403, factor de tiempo para el 70% de consolidación. Está ahora sí, bien el tiempo. Entonces ustedes pueden hacer una relación de factores de tiempo. Factor de tiempo de 50 sobre el factor de tiempo de 70. Eso igual aplicando la fórmula de factor de tiempo. De la fórmula. C sub B es un parámetro del suelo, es el mismo suelo, el suelo no ha cambiado, entonces ese término se puede simplificar. Se va a quedar en función del tiempo de 50 y ya lo sacaron. Tiempo de 50 era 130 días del problema anterior. 130 días del problema anterior al 50% de consolidación. Para que tenemos al 70, hay que despejar. Al 70%, 266 días. Aquí tenemos otro tipo de problema. Lo contrario. Este vamos a hacer. Ese problema 11.15. Una arcilla saturada de 3 metros de espesor, drenaje doble, bajo una sobrecarga, alcanzó el 90% de consolidación en 75 días. Calcular el coeficiente de consolidación para hacer algo de presión.